¿Alguna vez has sentido que el peso del mundo está sobre tus hombros? Que por más que intentas, la angustia y el miedo no te dejan en paz. ¿Y si te dijera que Jesús tiene un secreto para liberarte de la ansiedad? Un poder que muy pocos conocen, pero que puede transformar tu vida para siempre. La ansiedad es como una tormenta que nunca se detiene. Un enemigo silencioso que ataca tu mente y tu corazón, impidiéndote vivir la paz que Dios quiere para ti. Pero la Biblia es clara. No se preocupen por nada, Filipenses 4:6. Y si Dios mismo nos dice esto, significa que hay una manera real de vencer la ansiedad. Hoy, en este estudio, vamos a descubrir juntos el método divino para sanar la ansiedad. El camino que Jesús nos dejó para encontrar paz, descanso y seguridad. En Dios, la ansiedad ha robado el sueño y la paz de millones de personas. Pero en este video, te revelaré cómo Jesús te enseña a vencerla, con ejemplos poderosos de las Escrituras, secretos ocultos que pocos conocen y una promesa divina que puede cambiar tu vida para siempre. Si has sentido que tu corazón está inquieto, si la preocupación te consume y el miedo te paraliza, quédate hasta el final, porque Dios te trajo aquí por una razón. Antes de empezar con el estudio, quiero pedirte algo muy importante. Comenta ahora mismo: Señor, dame tu paz. Esta simple acción será tu primer paso de fe, declarando que hoy recibirás la paz de Cristo en tu corazón. Dale me gusta a este video, porque al hacerlo, YouTube mostrará este mensaje a muchas más personas que, como tú, están buscando respuestas y alivio en Dios. Ayuda a difundir la palabra del Señor. ¿Listo? La enseñanza de hoy podría ser la clave que estabas buscando. La penúltima revelación de este estudio es la más poderosa y puede ser lo que necesitas para recibir un milagro en tu vida. Ahora comencemos con el estudio. La paz en medio de la tormenta. La ansiedad es una tormenta silenciosa que se instala en el alma, robando la paz, sembrando temor y paralizando nuestros sueños. Es un enemigo que no se ve, pero se siente en el corazón, en la opresión del pecho, en los pensamientos descontrolados que nos quitan el sueño, en la sensación de que algo malo está a punto de suceder. ¿Cómo se enfrenta a algo tan devastador? Jesús nos dejó un ejemplo poderoso de cómo encontrar paz en medio de la tormenta. En Marcos 4:35-41 encontramos uno de los episodios más impactantes del Nuevo Testamento. Jesús y sus discípulos se embarcaron en una travesía por el mar de Galilea. Todo parecía tranquilo, pero de repente una tormenta feroz se levantó. El viento rugía, las olas golpeaban con violencia la barca y el agua comenzaba a entrar. Los discípulos, muchos de ellos pescadores experimentados, se llenaron de pánico. Imagina la escena: el cielo oscurecido por nubes negras, la lluvia cayendo como lanzas de hielo, la barca sacudida como una hoja al viento. El miedo se reflejaba en los rostros de los discípulos. Mientras tanto, Jesús dormía. Sí, en medio de la tempestad, Jesús descansaba. Los discípulos, aterrados, corrieron a despertarlo. «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» Jesús se levantó con calma, miró la tormenta y con autoridad dijo: «Calla, enmudece». Y al instante, el viento cesó, el mar se calmó, y todo quedó en una paz absoluta. Jesús entonces miró a sus discípulos y les dijo: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?» Aquí está la clave para vencer la ansiedad. Jesús nos enseña que no importa cuán feroz sea la tormenta que enfrentamos, si tenemos fe en Dios, podemos hallar paz en medio del caos. Los discípulos estaban aterrados, porque miraban el problema con ojos humanos. Su ansiedad creció porque olvidaron quién estaba con ellos en la barca. La ansiedad crece cuando olvidamos que Jesús está con nosotros.
Si Jesús está en tu vida, no importa cuán fuerte sea, la tormenta, su paz puede llenar tu corazón. ¿Cómo aplicar esto a tu vida? 1. Aprende a confiar en Dios, no en las circunstancias. Jesús no se alteró con la tormenta porque sabía que nada estaba fuera del control del Padre. ¿Y tú? ¿Estás confiando en Dios o en la intensidad del problema? 2. Recuerda que Dios siempre está en tu barca. Los discípulos entraron en pánico porque pensaban que estaban solos, pero Jesús estaba ahí todo el tiempo. A veces sientes que Dios está en silencio, pero eso no significa que no esté contigo. 3. Habla a tu tormenta con la autoridad de Cristo. Jesús reprendió la tormenta con su palabra. Tú también puedes hablarle a la ansiedad con la palabra de Dios. Declara con fe: el Señor es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Salmos 91:2. 4. No permitas que el miedo te haga olvidar las promesas de Dios. Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿por qué tienen miedo? El miedo es el combustible de la ansiedad, pero la fe es su antídoto. El enemigo quiere que te enfoques en la tormenta, pero Dios quiere que recuerdes que Él está en control. Ahora quiero que reflexiones. ¿Estás dejando que la ansiedad gobierne tu vida o estás confiando en que Jesús está contigo, listo para calmar cualquier tormenta? Comenta ahora mismo: Jesús, confío en ti. Y declara que, aunque la tormenta sea fuerte, la paz de Cristo gobernará tu corazón. No te vayas aún. En el próximo bloque, descubrirás la promesa de Jesús que garantiza que la ansiedad no tendrá poder sobre ti. La promesa de Jesús: mi paz les dejo. La ansiedad nos hace creer que estamos solos, que el futuro es incierto y que el peso del mundo está sobre nuestros hombros. Pero Jesús nos dejó una promesa poderosa, una verdad que si la abrazamos, con fe puede transformar nuestra vida por completo. En Juan 14:27, Jesús nos dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Esta es la clave para vencer la ansiedad. Jesús no solo nos promete paz, sino que nos deja su paz. La paz de Cristo no es como la que ofrece el mundo. No es una paz basada en circunstancias favorables o en la ausencia de problemas. Es una paz que permanece firme, aun en medio de la tormenta. ¿Qué significa que Jesús nos dejó su paz? 1. Significa que la paz no es algo que debemos fabricar por nosotros mismos. No tenemos que depender de nuestras fuerzas o estrategias humanas para calmar nuestra mente. La paz de Cristo es un regalo y está disponible para quienes confían en Él. 2. Significa que la paz de Dios está por encima de la lógica humana. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, Dios nos da una paz que no se basa en lo que vemos, sino en quién es Él. 3. Significa que podemos vivir libres del miedo y la ansiedad. Jesús dijo: no se turbe su corazón ni tenga miedo. Si Él nos dio este mandato, significa que es posible vencer la ansiedad con su ayuda. ¿Cómo recibir la paz de Cristo en tu vida? 1. Acepta la paz como un regalo, no como algo que debes ganar. Muchas personas viven ansiosas porque creen que tienen que hacer algo para merecer la paz de Dios, pero Jesús ya la dejó para ti. Solo tienes que recibirla. 2. Ora y entrega tus cargas a Dios. Filipenses 4:6 nos da una instrucción clara: no se preocupen por nada. Más bien, presenten sus peticiones a Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando oras y le entregas tu ansiedad a Dios, Él la cambia por su paz. 3. Enfócate en la verdad de Dios, no en los miedos del mundo.
La ansiedad se alimenta de pensamientos de miedo y preocupación, pero la fe se fortalece al meditar en la palabra de Dios. Isaías 26:3 dice: Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si tu mente está enfocada en las promesas de Dios, su paz llenará tu vida. 4. Practica la gratitud y la alabanza. La gratitud destruye la ansiedad. Cuando decides agradecer en lugar de preocuparte, estás cambiando tu enfoque del problema al proveedor. Salmos 94:19 dice: Cuando la ansiedad me dominaba, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. La adoración rompe las cadenas de la ansiedad. Cuando alabas a Dios, estás recordándole a tu alma que Él sigue en control. Jesús ya dejó su paz para ti. La pregunta es, ¿la estás recibiendo? Comenta ahora mismo: Jesús, recibo tu paz, y declara que hoy comienzas a vivir bajo la promesa de su paz sobrenatural. No te vayas aún. En el próximo bloque veremos cómo el enemigo usa la ansiedad para alejarte de Dios y cómo puedes combatirlo con el poder de la fe. La estrategia del enemigo. Cómo Satanás usa la ansiedad para alejarte de Dios. La ansiedad no es solo una emoción negativa. Es una herramienta que el enemigo usa para debilitar tu fe y separarte de Dios. 1 Pedro 5:8 nos advierte: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás no puede quitarte la salvación, pero puede sembrar miedo, dudas y ansiedad para que dejes de confiar en Dios. Cuando estás ansioso, tu mente se llena de preocupaciones en lugar de promesas. Y cuando estás preocupado, dejas de orar, dejas de creer y dejas de descansar en Dios. El enemigo usa la ansiedad para 1. Distraerte de la presencia de Dios. Cuando tu mente está consumida por el miedo y la incertidumbre, te cuesta enfocarte en la oración, en la palabra y en la comunión con Dios. 2. Hacerte dudar de la fidelidad de Dios. La ansiedad te dice: ¿y si Dios no responde? ¿Y si mi situación nunca cambia? ¿Y si me quedo solo? Estos pensamientos no vienen de Dios. Son ataques del enemigo para sembrar incredulidad en tu corazón. 3. Robarte la paz y la alegría. Jesús dijo en Juan 10:10: El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El diablo no quiere que vivas en paz. Quiere que vivas en un estado de preocupación constante, para que nunca disfrutes las bendiciones de Dios. 4. Debilitar tu fe. Cuando la ansiedad toma el control, la fe se debilita. En lugar de confiar en Dios, comienzas a confiar en tus propios esfuerzos o a sentirte sin esperanza. ¿Cómo vencer la estrategia del enemigo? Efesios 6:16 nos da la clave. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe es el arma que apaga la ansiedad. Si el enemigo lanza pensamientos de miedo, tú respondes con la palabra de Dios. Cuando la ansiedad diga: Dios no te ayudará, responde con Isaías 41:10: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando el enemigo diga: Estás solo en esto, responde con Mateo 28:20: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cuando la preocupación diga: No vas a salir de esta, responde con Jeremías 29:11: Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. La clave para vencer la ansiedad es reemplazar los pensamientos del enemigo con las promesas de Dios. ¿Estás listo para resistir al enemigo? Dios no te dio un espíritu de miedo. 2 Timoteo 1:7 dice: Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Comenta ahora mismo, soy más que vencedor en Cristo, y declara que la ansiedad no tendrá dominio sobre tu vida. En el próximo bloque, descubrirás el secreto de Jesús para cambiar la ansiedad por descanso. No te vayas. El secreto de Jesús. Cambia la ansiedad por descanso. La ansiedad es agotadora, es un peso invisible que oprime el corazón, desgasta la mente y consume nuestras fuerzas. Nos mantiene en un estado constante de alerta, como si en cualquier momento algo malo fuera a suceder. Quizás te has sentido así, con el pecho apretado, con pensamientos que no paran, con un miedo que no puedes explicar. Pero aquí está la verdad. Dios no quiere que vivas así. Mateo 11, 28, 30. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí está la clave para liberarnos de la ansiedad. Jesús nos invita a ir a Él. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Quiénes son los trabajados y cargados? Los que están cansados de luchar solos, los que llevan preocupaciones que parecen demasiado pesadas. Tal vez esta es tu situación ahora mismo. Luchas con pensamientos de ansiedad todos los días. Te preocupas por el futuro, por tus problemas, por lo que vendrá. Intentas calmar tu mente, pero no puedes. Jesús te está llamando a que vayas a Él. No te dice que primero soluciones tus problemas. No te dice que te hagas más fuerte. Te dice que vengas como estás, con todas tus preocupaciones, y Él te dará descanso. 2. Jesús nos promete descanso, yo los haré descansar. Aquí hay algo importante. Jesús no dice, tal vez encontrarán descanso. No dice, intentaré darles descanso. Dice, yo los haré descansar. Es una promesa. Cuando llevamos nuestra ansiedad a Jesús, Él la cambia por descanso. La paz que el mundo ofrece es temporal. Depende de que todo esté bien, de que no haya problemas, de que todo salga como esperas. Pero la paz que Jesús da es diferente. Juan 14, 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Su paz no es circunstancial, no depende de lo que esté pasando en tu vida. Es una paz que permanece aún en medio de la tormenta. Jesús nos da un intercambio divino. Jesús dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Qué significa esto? Un yugo es un instrumento que une a dos bueyes para que trabajen juntos. Cuando llevamos el yugo de Cristo, significa que ya no caminamos solos. Imagina que tienes que cargar un peso muy grande. Es demasiado para ti, pero Jesús se acerca y te dice, déjame ayudarte. Eso es lo que Él quiere hacer con tu ansiedad. Él te dice, dame tu carga, dame tu preocupación, dame tu miedo. Salmo 55, 22. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Jesús no solo quiere que dejes de preocuparte, quiere que confíes en Él. Cuando aceptas su yugo, Él camina a tu lado. Él lleva el peso contigo. El descanso que Jesús ofrece es para el alma. Jesús dice, hallarán descanso para sus almas. La ansiedad es un problema del alma. No solo afecta la mente y el cuerpo, afecta el espíritu. Por eso la solución no está en el mundo. No está en distracciones, en pasatiempos o en intentos humanos. La única solución verdadera está en Jesús. Filipenses 4, 6, 7. No se preocupen por nada, más bien presenten sus peticiones a Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oras, cuando entregas tus preocupaciones a Dios, su paz sobrenatural viene a tu vida. Pero la pregunta es, ¿estás
¿Llevando tu ansiedad solo o la estás entregando a Jesús? ¿Estás confiando en tus fuerzas o en el descanso que Él te ofrece? Si sigues luchando con la ansiedad, Jesús te dice hoy: entrégame tu carga y yo te daré descanso. Comenta ahora mismo: Jesús, entrego mi ansiedad en tus manos, y declara que hoy comienzas a vivir bajo la paz sobrenatural de Dios. En el próximo bloque veremos la oración de Jesús para que su paz gobierne tu corazón. No te vayas. La oración de Jesús: cómo recibir la paz que gobierna tu corazón. La ansiedad nos roba la paz, pero Jesús nos dejó una herramienta poderosa para enfrentarla: la oración. Filipenses 4, 6, 7. No se preocupen por nada, más bien presenten sus peticiones a Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aquí está el secreto. La paz de Dios viene cuando oramos. ¿Por qué la oración vence la ansiedad? Porque cambia nuestra preocupación por confianza. La ansiedad te dice: ¿y si algo malo pasa? La oración te recuerda: Dios está en control, porque nos conecta con el Dios que nos cuida. Cuando oras, no solo hablas con Dios, también escuchas su voz en tu corazón. Él te recuerda sus promesas y te llena de esperanza. 3. Porque reemplaza el miedo con gratitud. Cuando agradeces a Dios, estás diciendo: Señor, confío en que estás obrando aunque aún no vea la respuesta. Jesús mismo nos enseñó el poder de la oración en medio de la ansiedad. Mateo 26, 36, 39. Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, la noche antes de su crucifixión. Él sabía lo que estaba por venir, sabía que sería traicionado, golpeado y crucificado, y comenzó a sentir angustia. Mateo 26, 38. Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Jesús también experimentó ansiedad, no porque dudara de Dios, sino porque su humanidad sintió el peso del sufrimiento que se acercaba. ¿Qué hizo Jesús? Oró. Mateo 26, 39. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En su oración, Jesús nos enseña algo poderoso. Es normal sentir ansiedad, pero no debemos cargarla solos, debemos llevarla a Dios en oración. Después de orar, Jesús se levantó con paz y determinación. Ya no estaba angustiado, sino lleno de fortaleza para cumplir su propósito. ¿Cómo orar para vencer la ansiedad? 1. Habla con Dios con sinceridad. No tienes que usar palabras perfectas, solo dile cómo te sientes. Jesús en Getsemaní fue completamente honesto con el Padre. 2. Entrégale tu preocupación. Dile a Dios: Señor, te entrego esto que me preocupa. No quiero llevarlo más solo. 3. Declara su voluntad sobre tu vida. Jesús dijo: no sea como yo quiero, sino como tú. Cuando confías en la voluntad de Dios, su paz entra en tu corazón. 4. Agradece antes de ver la respuesta. La gratitud activa la fe. Cuando agradeces, estás diciendo: Señor, confío en que estás obrando aunque aún no lo vea. Ahora quiero que hagas esta oración conmigo. Oración para recibir la paz de Dios. Señor Jesús, hoy vengo ante ti con un corazón cargado. La ansiedad ha tratado de gobernar mi mente y mis pensamientos, pero hoy decido entregártelo todo. Tú dijiste que en ti hallaría descanso, y eso es lo que busco hoy: descanso para mi alma. Tomo la decisión de soltar mis preocupaciones y confiar en que tú tienes el control de todo. Aunque no entienda lo que está pasando, sé que tu voluntad es perfecta y que tienes planes de bien para mi vida. Jesús, que tu paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, llene mi mente y mi corazón. Hoy renuncio a la ansiedad, al miedo y a la duda. Declaro que el enemigo no tiene poder sobre mi vida, porque estoy cubierto con tu amor y tu presencia.
Gracias porque sé que estás obrando, aunque no vea la respuesta de inmediato. Gracias porque en ti soy más que vencedor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero que declares en los comentarios: hoy recibo la paz de Cristo. En el próximo bloque descubrirás el poder de la alabanza para romper las cadenas de la ansiedad. No te vayas. El poder de la alabanza, rompiendo las cadenas de la ansiedad. La ansiedad es una prisión invisible que encierra la mente en pensamientos de preocupación, miedo y duda. Es un estado que consume la paz del corazón y desgasta las fuerzas del espíritu. Pero hay un arma espiritual capaz de romper esas cadenas de inmediato. Esta arma no depende de las circunstancias, no está limitada por lo que vemos y sentimos, y tiene el poder de transformar una atmósfera de desesperación en una atmósfera de victoria. Esa arma es la alabanza. Cuando un alma angustiada se rinde en adoración a Dios, algo sobrenatural sucede. La alabanza no es solo un canto, no es solo una melodía que se entona por costumbre. La alabanza es una declaración de fe, un acto de guerra espiritual, una manifestación de confianza absoluta en el Señor. Cuando decides alabar a Dios en medio de tu tormenta, estás enviando un mensaje al cielo y a los poderes de las tinieblas. Tu fe no será destruida por la ansiedad, tu espíritu no será sometido al miedo, tu confianza no se verá quebrantada por las preocupaciones. En los Salmos, David expresó en múltiples ocasiones que su corazón estaba abatido, que sus enemigos lo rodeaban, que su alma estaba angustiada dentro de él. Pero en cada una de sus aflicciones hizo algo que parece contrario a la lógica humana. En lugar de hundirse en su desesperación, elevó su voz en alabanza a Dios. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. No dijo que alabaría solo cuando todo estuviera bien. No dijo que bendeciría el nombre de Dios solo cuando viera la victoria. Dijo que su alabanza sería constante, sin importar la situación. La ansiedad tiene una manera de sofocar la voz de la fe, de apagar la esperanza y de hacer que la mente se enfoque en todo lo negativo. El enemigo usa la ansiedad como una estrategia para alejar a los creyentes de la presencia de Dios, porque sabe que un corazón que permanece en alabanza es un corazón que no puede ser destruido. Cuando eliges alabar a Dios en medio del temor, estás resistiendo el ataque del enemigo. Estás declarando que Dios es más grande que cualquier pensamiento de preocupación que intente dominar tu mente. La Biblia nos da un ejemplo poderoso del impacto de la alabanza en medio de la adversidad. Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente después de predicar el Evangelio. Fueron golpeados, encadenados y lanzados en una celda oscura. Humanamente, tenían razones para estar angustiados, para quejarse, para temer por su futuro, pero en lugar de lamentarse, hicieron algo que desafió toda lógica humana. Comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios en voz alta. En ese lugar de mindos, dolor y opresión, donde todo parecía perdido, la alabanza se convirtió en su respuesta. La reacción del cielo a su alabanza fue inmediata. De repente, un gran terremoto sacudió los cimientos de la prisión. Las puertas de todas las celdas se abrieron de golpe y las cadenas de todos los prisioneros se rompieron. La alabanza de dos hombres cambió el ambiente espiritual de todo un lugar. La alabanza liberó a los cautivos, trajo un milagro y dejó en claro que Dios habita en medio de la adoración de su pueblo. La ansiedad encierra, la alabanza libera. La ansiedad oscurece la mente. La alabanza trae luz al alma. La ansiedad te hace mirar lo que falta. La alabanza te recuerda quién es Dios y lo que ya ha hecho. La ansiedad te hace pensar en lo que no puedes controlar.
La alabanza te enfoca en aquel que tiene el control absoluto de todas las cosas. Si la ansiedad ha estado llenando tu mente de pensamientos de preocupación, de miedo y de duda, es momento de cambiar la estrategia. Es momento de levantar la voz y comenzar a declarar la grandeza de Dios sobre cada área de tu vida. No esperes sentirte bien para alabar. No esperes que los problemas desaparezcan para adorar a Dios. La fe no espera ver el milagro para creer. La fe cree primero. La fe se mueve en la certeza de lo que aún no se ve. Cuando decides adorar, no porque todo esté bien, sino porque confías en que Dios está obrando incluso cuando no lo ves, el cielo responde. Algo cambia en el ámbito espiritual, algo se rompe en la atmósfera, algo se alinea con el propósito divino para tu vida. La alabanza tiene el poder de hacer retroceder la ansiedad porque es una declaración de que tu confianza no está puesta en las circunstancias, sino en el Dios que nunca falla. Si la ansiedad ha intentado gobernar tu mente, si el miedo ha intentado tomar el control, si las preocupaciones te han robado la paz, es momento de tomar un paso de fe. Es momento de levantar la voz en alabanza, de llenar tu casa, tu corazón y tu mente con palabras de adoración. No dejes que la ansiedad dicte el ambiente de tu vida. No dejes que el enemigo apague tu fe con sus mentiras. En lugar de eso, usa la alabanza como un arma. Alaba a Dios por quien es, alábalo por lo que ha hecho, alábalo por lo que hará. El mismo Dios que abrió las puertas de la cárcel de Pablo y Silas es el mismo Dios que hoy puede romper las cadenas de la ansiedad en tu vida. El mismo Dios que le dio fuerzas a David en medio de su angustia es el mismo Dios que hoy te sostiene. La ansiedad no tiene poder sobre ti cuando decides alabar. El miedo no tiene control sobre tu mente cuando decides enfocarte en la grandeza de Dios en lugar de enfocarte en tus preocupaciones. Hoy es el día de tomar autoridad sobre la ansiedad. Hoy es el día de decidir que la voz de la alabanza será más fuerte que la voz del temor. Hoy es el día de creer que Dios sigue obrando, que su paz sigue estando disponible y que su presencia es suficiente para transformar cualquier situación. El próximo bloque veremos el peligro de vivir en la ansiedad y cómo reconocer cuando el enemigo está atacando tu mente. No te vayas. El peligro de vivir en la ansiedad. Cómo reconocer los ataques del enemigo en tu mente. La ansiedad no es solo una sensación pasajera de preocupación. Es un estado de opresión mental y emocional que si no se enfrenta con la verdad de Dios, puede convertirse en una fortaleza que consume la paz y la confianza. La ansiedad no viene de Dios. La ansiedad es una de las herramientas más efectivas que el enemigo usa para debilitar la fe de los hijos de Dios, porque sabe que cuando una persona está ansiosa, su enfoque se desvía de Dios y se centra en el miedo, en la duda y en la incertidumbre. Cuando una persona vive en ansiedad constante, comienza a ver su futuro a través de una lente de temor. La mente se llena de preguntas sin respuestas, de preocupaciones sobre cosas que aún no han sucedido y que probablemente nunca sucederán. La ansiedad roba la capacidad de disfrutar el presente, porque mantiene a la persona atrapada en un estado de anticipación negativa. Es un estado que paraliza el espíritu, debilita la determinación y mina la esperanza. La Biblia nos advierte sobre el peligro de permitir que la ansiedad gobierne nuestra vida. En Proverbios se nos dice que la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero una buena palabra lo alegra. Esto significa que la ansiedad tiene el poder de deprimir, de hundir a una persona en un estado de desesperanza, pero la palabra correcta en el momento correcto puede traer libertad.
Uno de los mayores peligros de la ansiedad es que crea una distorsión en la mente. La ansiedad exagera los problemas, hace que las dificultades parezcan más grandes de lo que realmente son y minimiza el poder de Dios. Cuando la ansiedad gobierna la mente, la persona deja de ver las bendiciones que ya tiene y se enfoca solo en lo que falta, en lo que puede salir mal, en lo que le preocupa. El enemigo usa la ansiedad como un arma, porque sabe que cuando un creyente está ansioso, es menos propenso a orar con fe, es menos propenso a confiar en Dios con todo su corazón y es más propenso a tomar decisiones basadas en el miedo en lugar de la dirección del Espíritu Santo. La ansiedad también tiene el poder de hacer que la persona dude de la fidelidad de Dios. Cuando la ansiedad domina, el corazón comienza a preguntarse, ¿y si Dios no responde? ¿Y si esta situación nunca cambia? ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? Estas preguntas son semillas de duda que el enemigo siembra en la mente para debilitar la fe. Pero la Biblia nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa que la ansiedad no es parte de la naturaleza que Dios quiere para sus hijos. Dios quiere que vivamos en libertad, en paz y en confianza en su soberanía. Un creyente que aprende a reconocer los ataques del enemigo en su mente es un creyente que puede tomar autoridad sobre ellos. No podemos evitar que los pensamientos de ansiedad toquen nuestra puerta, pero sí podemos decidir no abrirles. No podemos evitar que el enemigo intente sembrar miedo en nuestra mente, pero sí podemos decidir no alimentarlo. La ansiedad comienza como un pensamiento, pero si no se enfrenta con la verdad de Dios, se convierte en una fortaleza. Por eso la Biblia nos dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto significa que cuando un pensamiento de ansiedad entra en nuestra mente, debemos confrontarlo con la palabra de Dios. Si el pensamiento dice, no tiene salida, debemos responder con la verdad de que para Dios nada es imposible. Si el pensamiento dice, estás solo en esto, debemos recordar la promesa de Jesús de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando aprendes a identificar los ataques del enemigo en tu mente, puedes empezar a vencer la ansiedad desde la raíz. En lugar de aceptar cada pensamiento como una verdad, comienzas a evaluar si ese pensamiento proviene de Dios o del temor. Si proviene del temor, debes rechazarlo y reemplazarlo con la verdad de la palabra. El enemigo quiere que te enfoques en lo que no puedes controlar. Dios quiere que pongas tu confianza en Él. El enemigo quiere que vivas con una mente dividida, llena de preocupación. Dios quiere que vivas con una mente renovada, llena de su paz. El peligro de vivir en la ansiedad no solo afecta la mente, sino que también afecta la vida espiritual. Una persona ansiosa comienza a aislarse, comienza a perder la pasión por la oración, comienza a dudar de la voz de Dios. Pero hay esperanza. La ansiedad no es una sentencia permanente. Dios ha provisto un camino para salir de ese estado, y todo comienza con la decisión de renovar la mente con la verdad de la palabra. En el próximo bloque veremos cómo renovar la mente y transformar los pensamientos de ansiedad en pensamientos de fe. No te vayas. Renovando la mente. ¿Cómo transformar los pensamientos de ansiedad en pensamientos de fe? La ansiedad comienza en la mente. Antes de afectar las emociones, el cuerpo o la vida espiritual, la ansiedad se establece en los pensamientos. Es ahí donde el enemigo siembra la semilla del miedo, de la duda, de la preocupación constante. Sin darnos cuenta, nuestra mente se convierte en un campo de batalla, donde cada pensamiento ansioso lucha por tomar el control de nuestra paz y de nuestra confianza en Dios. Pero Dios no nos ha dejado sin defensa. Él nos ha dado una herramienta
poderosa para combatir la ansiedad en su origen, la renovación de la mente. En Romanos 12:2 se nos dice: no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aquí encontramos la clave. La transformación espiritual comienza en la mente. No podemos esperar vivir en paz si nuestra mente está llena de pensamientos de ansiedad. No podemos experimentar la victoria si estamos permitiendo que el miedo dicte nuestra manera de pensar. Pero, ¿cómo se renueva la mente? El enemigo ha estado susurrando mentiras en la mente de los hijos de Dios desde el principio. En el Edén, engañó a Eva al sembrar duda en su corazón. ¿Con qué Dios ha dicho? Desde entonces, su estrategia no ha cambiado. La ansiedad es el resultado de creer mentiras en lugar de creer la verdad de Dios. Si queremos ser libres, tenemos que reemplazar esas mentiras con la palabra de Dios. 1. Identifica los pensamientos que alimentan la ansiedad. No podemos cambiar lo que no reconocemos. Muchas veces, los pensamientos de ansiedad se vuelven automáticos. Nos despertamos preocupados, pasamos el día preocupados y nos acostamos preocupados, sin detenernos a analizar de dónde provienen esos pensamientos. Es necesario hacer una pausa y preguntarnos: ¿qué pensamientos me han estado robando la paz? ¿En qué estoy meditando todos los días? ¿Qué temores se han apoderado de mi mente? Filipenses 4:8 nos da un filtro para examinar nuestros pensamientos. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Si un pensamiento no encaja dentro de esta descripción, no viene de Dios. Reemplaza las mentiras con la verdad de Dios. El siguiente paso es cambiar lo que estamos permitiendo en nuestra mente. La ansiedad prospera en una mente que no está llena de la palabra de Dios. No basta con tratar de no pensar en lo malo. Hay que reemplazar los pensamientos de miedo con las promesas de Dios. Cuando el enemigo susurre, no hay salida para tu situación. Dios no está escuchando tu oración. Nunca vas a superar este problema. Responde con la verdad. Para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Timoteo 1:7. Cada vez que un pensamiento de ansiedad intente tomar el control, debemos contrarrestarlo con la palabra de Dios. 3. Llena tu mente con la presencia de Dios. No podemos combatir la ansiedad en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 14:26-27, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo. Mi paz les doy. El Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios cuando más lo necesitamos. Pero para que esto suceda, tenemos que alimentarnos diariamente con la verdad. No podemos esperar tener una mente renovada si solo pasamos 5 minutos al día con Dios, pero pasamos horas llenándonos de noticias negativas, distracciones y preocupaciones del mundo. Hay que cultivar un ambiente de paz, pasar tiempo en oración, leer y meditar en la Biblia, escuchar alabanzas que eleven nuestra fe, rodearnos de personas que nos ayuden a crecer espiritualmente. Aprende a tomar autoridad sobre la ansiedad no desaparecerá por sí sola. Es necesario enfrentarla con autoridad espiritual. En 2 Corintios 10:4-5 se nos dice: porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se
levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto significa que cuando un pensamiento de ansiedad entre en nuestra mente, debemos cautivarlo y someterlo a la obediencia de Cristo. No podemos permitir que esos pensamientos tomen el control. Debemos tomar una postura firme y declarar: este pensamiento no viene de Dios, así que no lo aceptaré. El enemigo no tiene poder sobre mi mente ni sobre mi vida. Mi mente está llena de la paz de Dios y no le daré lugar a la ansiedad. La ansiedad es real, pero no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios, y Él ha dicho que en Él tenemos paz, que en Él encontramos descanso, que en Él podemos confiar completamente. Hoy es el día para tomar una decisión. No podemos seguir permitiendo que la ansiedad gobierne nuestra vida. No podemos seguir creyendo las mentiras del enemigo. Es momento de renovar la mente, de transformar los pensamientos de miedo en pensamientos de fe, de declarar la verdad de Dios sobre nuestra vida. Dios ya ha provisto el camino para la libertad. La pregunta es: ¿vas a tomarlo? En el próximo bloque, exploraremos cómo construir una mentalidad de fe y vivir cada día con la paz que Dios promete. No te vayas. Construyendo una mentalidad de fe, cómo vivir en la paz que Dios promete renovar la mente, es un proceso continuo. No se trata de hacer un cambio momentáneo, sino de establecer una nueva forma de pensar que esté alineada con la verdad de Dios. La ansiedad no desaparece con una sola oración, sino con una transformación constante de nuestra mentalidad. Jesús dijo en Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La clave para vivir en paz no está en tratar de evitar los problemas, ni en buscar soluciones humanas para el miedo. La clave está en conocer la verdad de Dios y dejar que esa verdad transforme cada pensamiento, cada emoción y cada reacción ante las circunstancias. El problema con la ansiedad es que nos mantiene en un estado de alerta permanente. Nos hace creer que debemos tener control sobre todo lo que sucede, que debemos anticipar cada problema y prevenir cualquier situación negativa. Pero la fe nos llama a hacer lo contrario, soltar el control y confiar en que Dios tiene todo bajo su dominio. La paz de Dios es un estilo de vida, no un momento temporal. Mucha gente busca la paz como si fuera un estado pasajero, algo que se experimenta en momentos de tranquilidad, pero que se pierde en cuanto surge una dificultad. Pero la paz que Dios ofrece no depende de las circunstancias externas, no es un sentimiento efímero, es un estado permanente del corazón de quien confía en Dios. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios no promete que nunca tendremos problemas, pero sí promete que su paz guardará nuestro corazón incluso en medio de ellos. La ansiedad surge cuando nuestra mente está enfocada en lo que no podemos controlar. La paz viene cuando decidimos confiar en que Dios ya tiene el control. Para vivir en esa paz de manera constante, debemos hacer de la fe un estilo de vida. No se trata de buscar a Dios solo cuando estamos angustiados, sino de caminar con Él todos los días, de aprender a descansar en su presencia sin importar lo que esté pasando a nuestro alrededor. Cambia la narrativa de tu mente. Háblala. ¿Verdad de Dios? Cada persona tiene una conversación interna, una voz en su mente que dicta cómo interpreta lo que sucede a su alrededor. Si esa voz está llena de temor, duda y preocupación, la ansiedad será una constante. Pero si esa voz está llena de la verdad de Dios, la fe crecerá y la paz se fortalecerá. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos.
Las palabras que hablamos afectan nuestra mentalidad. Si constantemente dices, no sé qué voy a hacer, estoy muy preocupado, no puedo con esto, tu mente se alineará con esas declaraciones y la ansiedad se fortalecerá. Pero si empiezas a declarar la verdad de Dios, tu fe crecerá y la paz comenzará a reinar en tu corazón. Empieza a hablar con autoridad sobre tu vida. Dios tiene el control. No estoy solo en esta batalla. Jesús me ha dado su paz. Mi mente está llena de la paz de Cristo. Aprende a rendir tus cargas a Dios. Cada día, muchas veces, la ansiedad surge porque estamos cargando pesos que no nos corresponden. Intentamos resolver problemas en nuestras fuerzas, tomamos responsabilidades que solo Dios puede llevar y nos preocupamos por situaciones que aún no han sucedido. Jesús nos invita a dejar de vivir con esa carga. Mateo 11, 28, 30 nos dice, «Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar». El descanso que Dios ofrece no es solo físico, es un descanso del alma. Es el alivio que experimentamos cuando decidimos confiar en que Dios es quien pelea nuestras batallas. Cada día, al despertar, debemos hacer un acto de entrega. Decirle a Dios, Señor, hoy te entrego mis preocupaciones. No voy a vivir en miedo ni ansiedad. Voy a confiar en que tú tienes todo bajo control. Cuando tomamos la decisión de entregar nuestras cargas a Dios, su paz comienza a reinar en nuestra vida. 4. Vive con una mentalidad de gratitud y esperanza. Uno de los antídotos más poderosos contra la ansiedad es la gratitud. Cuando nos enfocamos en lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida, en lugar de preocuparnos por lo que falta, nuestro corazón se llena de paz. 1 Tesalonicenses 5, 16, 18 nos dice, «Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús». La gratitud cambia nuestra perspectiva, nos saca del enfoque de lo que nos falta y nos recuerda todo lo que Dios ya ha hecho. Nos ayuda a confiar en que, si Dios ha sido fiel en el pasado, también lo será en el futuro. En lugar de quejarte por lo que no ha sucedido, empieza a agradecer a Dios por lo que ya ha hecho. En lugar de enfocarte en lo que puede salir mal, comienza a declarar con fe que Dios está obrando a tu favor. Cada mañana, en lugar de despertarte con preocupación, haz una lista de al menos 3 cosas por las que puedes agradecer. Cada noche, en lugar de acostarte con ansiedad, repasa en tu mente cómo Dios ha estado contigo a lo largo del día. Rodéate de la presencia de Dios diariamente. No podemos esperar tener una mentalidad de fe si nuestra vida está llena de voces que alimentan el miedo y la preocupación. Es necesario rodearnos de la presencia de Dios cada día. Esto significa pasar tiempo en oración, no solo cuando estamos ansiosos, sino como una práctica diaria de comunión con Dios. Leer la palabra de Dios constantemente. Meditar en sus promesas y permitir que transformen nuestra manera de pensar. Escuchar alabanzas y mensajes de fe. Llenar nuestra mente con palabras que fortalezcan nuestra confianza en Dios. Alejarnos de influencias negativas. Evitar aquello que alimente el miedo y nos aleje de la paz de Dios. Vivir con una mentalidad de fe no es cuestión de un solo momento de inspiración. Es el resultado de un compromiso diario con Dios. Es decidir cada día confiar en su amor, en su soberanía y en sus promesas. No importa cuánto tiempo hayas vivido en ansiedad, hoy Dios te llama a un nuevo nivel de libertad. Hoy es el día para tomar la decisión de renovar tu mente, de transformar tus pensamientos, de vivir con la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo enfrentar los momentos de crisis? Manteniendo la paz de Dios en medio de la tormenta. La ansiedad se intensifica en los momentos de crisis.
Es fácil hablar de paz cuando todo está bajo control, pero cuando la tormenta llega y las circunstancias parecen salirse de nuestras manos, es ahí donde realmente se prueba nuestra fe. Jesús nunca prometió que no enfrentaríamos problemas, pero sí nos aseguró que su paz está disponible incluso en los tiempos más difíciles. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Jesús nos da una advertencia y una promesa en este versículo. La advertencia es clara. En el mundo tendremos aflicciones, enfrentaremos problemas, viviremos momentos de incertidumbre y angustia. Pero la promesa es aún más grande. Podemos confiar en que sin importar la prueba, Él ya ha vencido. Aquí está la clave para enfrentar cualquier crisis con paz. No se trata de evitar los problemas, sino de aprender a confiar en Dios en medio de ellos. La paz que Dios ofrece no es la ausencia de dificultades, sino la seguridad de que Él está con nosotros en cada paso del camino. Pero, ¿cómo se mantiene la paz de Dios cuando la ansiedad intenta tomar el control? ¿Cómo se enfrenta una crisis sin ser vencido por el temor? La Biblia nos da principios claros que debemos aplicar en nuestra vida diaria. La crisis no significa que Dios te ha abandonado. Uno de los primeros pensamientos que vienen en tiempos de crisis es: ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué no me ayuda? ¿Acaso me ha abandonado? Este es precisamente el tipo de mentira que el enemigo quiere sembrar en nuestra mente. Satanás sabe que si logra hacernos creer que Dios nos ha dejado, nuestra fe se debilitará y la ansiedad tomará el control. Pero la verdad es que Dios nunca nos abandona, incluso en los momentos más oscuros. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Dios nunca ha prometido que no pasaríamos por pruebas, pero sí ha prometido estar con nosotros en cada una de ellas. Si hoy te sientes en medio de una tormenta, recuerda que Dios sigue en tu barca. La oración es la clave para enfrentar la ansiedad en la crisis. Cuando llega la crisis, nuestra primera reacción suele ser preocuparnos, intentar resolverlo todo en nuestras fuerzas y desesperarnos cuando las cosas no salen como esperábamos. Pero la Biblia nos enseña que la primera respuesta siempre debe ser la oración. No se preocupen por nada. Más bien, presenten sus peticiones a Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. 1 Filipenses 4:6-7. Dios no nos dice: no se preocupen porque todo saldrá como ustedes quieren. Lo que nos dice es que, en lugar de preocuparnos, debemos presentarle nuestras cargas en oración. Y cuando hacemos eso, Él nos da su paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Orar no significa que los problemas desaparecerán de inmediato. Significa que aún en medio de ellos, Dios nos llenará de su paz y nos dará la fortaleza para enfrentar cualquier situación sin ser dominados por la ansiedad. La palabra de Dios es nuestra fortaleza en medio de la tormenta. La ansiedad y el temor se alimentan de pensamientos de duda, de incertidumbre, de suposiciones sobre el futuro que muchas veces ni siquiera se hacen realidad. Si permitimos que nuestra mente sea gobernada por esos pensamientos, inevitablemente seremos arrastrados por la ansiedad. Por eso es fundamental llenar nuestra mente con la palabra de Dios. La fe no se construye en la emoción del momento, sino en la verdad eterna de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Salmo 119:105. Cuando enfrentamos una crisis, necesitamos una base firme, y esa base no es nuestra lógica, ni nuestras emociones, ni la opinión de otras personas,
sino la palabra de Dios. Cada vez que un pensamiento de ansiedad intente entrar en tu mente, confronta ese pensamiento con una promesa de Dios. Si el temor dice, no vas a salir de esta, responde con Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Si la preocupación dice, Dios no te escucha, responde con Salmo 34:17. Los justos claman, y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cuando llenamos nuestra mente con la palabra, la ansiedad pierde poder sobre nosotros. 4. Mantén tu enfoque en Dios, no en la tormenta. Cuando Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús, todo iba bien hasta que quitó su mirada de Jesús y comenzó a enfocarse en el viento y las olas. En el momento en que dejó de mirar a Cristo, comenzó a hundirse. Esto es exactamente lo que sucede con la ansiedad. Mientras nuestra mirada está puesta en Dios, su paz nos sostiene. Pero cuando permitimos que nuestra mente se enfoque en la magnitud del problema, el miedo toma el control. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Si queremos vivir en paz, debemos entrenar nuestra mente para mantener el enfoque en Dios, no en las circunstancias. Rodéate de personas que te fortalezcan. Espiritualmente el enemigo quiere que enfrentes la crisis en soledad. Quiere que te aísles, que creas que nadie entendería tu lucha, que no hay ayuda para ti. Pero la Biblia nos dice lo contrario. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si caen, el uno levantará a su compañero. Eclesiastés 4:9-10. Dios nos ha diseñado para caminar en comunidad. No enfrentes la ansiedad solo. Habla con alguien de confianza, busca apoyo en la iglesia, pídele oración a alguien que pueda interceder por ti. La carga se vuelve más liviana cuando la compartimos con otros. 6. Recuerda las victorias pasadas y confía en que Dios lo hará. Otra vez la ansiedad intenta hacernos olvidar todas las veces que Dios ha sido fiel. Nos hace enfocarnos solo en el problema actual y pensar que no hay salida. Pero cuando recordamos cómo Dios nos ha sostenido antes, nuestra fe se fortalece. David no tuvo miedo de enfrentarse a Goliat, porque recordó cómo Dios lo había librado de leones y osos cuando cuidaba las ovejas. Su confianza no estaba en sí mismo, sino en la fidelidad de Dios en su pasado. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103:2. Si Dios ha sido fiel antes, lo será otra vez. Dios nos ha dado todas las herramientas para enfrentar cualquier crisis con paz. La pregunta es, ¿decidirás usarlas o permitirás que la ansiedad tome el control? En el próximo bloque veremos cómo Dios usa incluso nuestras pruebas y momentos de ansiedad para transformarnos y llevarnos a un nivel más alto de fe. No te vayas. Cómo Dios usa las pruebas y la ansiedad para transformarnos y fortalecer nuestra fe. Nadie le gusta atravesar tiempos de ansiedad, pruebas o incertidumbre. La ansiedad puede sentirse como una sombra oscura que se extiende sobre nuestra vida, robando la paz, drenando la energía y haciéndonos dudar del futuro. Sin embargo, lo que muchas veces no entendemos es que Dios, en su infinita sabiduría, puede usar incluso nuestros momentos más difíciles para transformarnos, fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Él. Dios no es el autor del miedo ni de la ansiedad, pero sí permite que pasemos por temporadas difíciles con un propósito mayor. No para destruirnos, sino para refinarnos, para hacernos más fuertes y más dependientes de Él. La Biblia nos muestra repetidamente cómo Dios usa las pruebas para moldear el carácter de sus hijos. Cuando el oro es purificado, se pasa por el fuego.
Cuando el hierro es forjado, se golpea con intensidad. Cuando una semilla es sembrada, primero debe morir en la tierra antes de dar fruto. Así también, Dios nos lleva por procesos de transformación, donde la ansiedad y la prueba pueden convertirse en herramientas que nos lleven a un nivel más alto de fe y madurez espiritual. 1. La prueba. No es un castigo. Es un proceso de crecimiento. Uno de los mayores errores que cometemos cuando enfrentamos ansiedad o momentos difíciles es pensar que Dios nos está castigando. El enemigo quiere hacernos creer que nuestras pruebas son una señal de que Dios nos ha abandonado o que estamos pagando por nuestros errores. Pero la verdad es completamente diferente. La Biblia nos dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene la capacidad de tomar cualquier situación, incluso las más dolorosas, y usarlas para nuestro bien. No significa que Dios quiera que suframos, pero sí significa que Él nunca permitirá que nuestro dolor sea en vano. Cada prueba, cada batalla contra la ansiedad, cada noche de llanto puede convertirse en una semilla que produzca crecimiento y madurez en nuestra fe. En Santiago 1:2-4 leemos: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, porque ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean maduros e íntegros sin que les falte nada. Dios no nos deja en la prueba solo para que suframos, sino para fortalecernos. Cuando pasamos por momentos de ansiedad y aprendemos a confiar en Dios en medio de ellos, nuestra fe se fortalece. Aprendemos a depender más de Dios y menos de nuestras propias fuerzas. 2. La ansiedad nos enseña a depender totalmente de Dios. Muchos cristianos dicen confiar en Dios, pero en la práctica siguen dependiendo de su propio entendimiento, de su capacidad de resolver problemas y de su deseo de controlar cada aspecto de su vida. La ansiedad se convierte en un recordatorio de que hay cosas que están fuera de nuestro control y que necesitamos a Dios desesperadamente. Dios permite que enfrentemos ansiedad para que aprendamos a rendirle el control de nuestra vida. Él nos llama a confiar en Él completamente, no solo en las áreas que nos convienen. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo habla de una dificultad que le pidió a Dios que quitara de su vida, pero Dios le respondió: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo entendió que a través de su debilidad, Dios podía manifestar su poder. A veces, Dios no quita inmediatamente la ansiedad o la dificultad, porque quiere que aprendamos a depender de Él de una manera más profunda. La ansiedad nos empuja a la oración, nos obliga a buscar a Dios con desesperación, nos lleva a un nivel de dependencia, donde reconocemos que sin Él no podemos avanzar. Cuando enfrentamos ansiedad tenemos dos opciones: intentar resolverlo todo en nuestras fuerzas, lo que nos llevará a más angustia; rendirnos ante Dios y depender completamente de Él, lo que nos llevará a experimentar su paz. La prueba nos prepara para el propósito de Dios. Dios tiene un propósito para cada persona, pero antes de que podamos cumplirlo, Él nos prepara. Y esa preparación muchas veces ocurre en medio de la prueba. Cuando vemos la vida de grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia, notamos que todos pasaron por procesos difíciles antes de cumplir su propósito. José tuvo que pasar por años de esclavitud y prisión antes de llegar a ser el gobernador de Egipto y salvar a su pueblo. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser usado por Dios para liberar a Israel. David fue perseguido durante años antes de convertirse en rey. Jesús mismo fue llevado al desierto para ser tentado antes de comenzar su ministerio.
¿Por qué Dios permite esto? Porque la prueba fortalece nuestro carácter, nos enseña humildad y nos prepara para la misión que Él tiene para nosotros. La ansiedad y las dificultades que enfrentas hoy no son el fin de la historia. Dios las está usando para formarte, para prepararte para algo más grande. Dios usa la ansiedad para enseñarnos a confiar en su paz. Sobrenatural. El mundo trata de combatir la ansiedad con métodos humanos, distracciones, entretenimiento, filosofías vacías. Pero Jesús nos ofrece algo que nada en este mundo puede dar, su paz sobrenatural. En Juan 14:27, Jesús nos dice: «La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo». Esta paz no depende de circunstancias externas. No es una paz basada en que todo esté bien, sino una paz que se mantiene firme aun cuando la tormenta arrecia. Cuando enfrentamos ansiedad y aprendemos a refugiarnos en Dios, descubrimos que su paz es real. No es solo un concepto teórico, sino una realidad tangible que podemos experimentar. Cada vez que pasamos por una batalla contra la ansiedad y elegimos confiar en Dios, nuestra fe se profundiza. Aprendemos a reconocer su voz en medio del caos, a descansar en su presencia y a entender que nuestra seguridad no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de quién es Él. Todo lo que Dios permite tiene un propósito. Nada en la vida del creyente es en vano. Dios es experto en transformar lo que parecía una derrota en una plataforma para la gloria. En Génesis 50:20, José, después de todo lo que sufrió, le dice a sus hermanos: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, salvar la vida de mucha gente». Dios puede tomar incluso los momentos más oscuros de tu vida y convertirlos en un testimonio poderoso. Puede usar tus luchas con la ansiedad para enseñarte, para fortalecerte y para que luego puedas ayudar a otros que pasen por lo mismo. Hoy puedes estar en una temporada de ansiedad, pero esta temporada no es el final. Dios está obrando en ti. Te está refinando, te está fortaleciendo, te está preparando para algo mayor. Lo que hoy parece una batalla que nunca terminará, mañana será el testimonio de cómo Dios te sostuvo, te transformó y te llevó a un nivel de fe que nunca imaginaste. ¿Cómo vivir en una victoria constante sobre la ansiedad y mantener la paz de Dios? Todos los días, la ansiedad es una batalla que muchas personas enfrentan a diario. Puede venir en oleadas, algunas veces más intensas que otras, pero lo que Dios quiere para sus hijos no es que vivan en una lucha constante, sino que entren en un estado de paz permanente. Jesús no solo vino a darnos salvación, sino también una vida de plenitud. No quiere que vivamos dominados por el miedo ni atrapados en una mente ansiosa. Nos llamó a vivir con libertad, a caminar en su paz y a experimentar la victoria todos los días. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Si bien la ansiedad puede aparecer en ciertos momentos de la vida, no tiene que gobernarte. Puedes aprender a vivir en una victoria constante sobre la ansiedad. No significa que nunca sentirás preocupación o que nunca enfrentarás momentos difíciles, pero significa que aprenderás a responder con fe en lugar de temor. La clave está en desarrollar una mentalidad de victoria, en fortalecer tu espíritu y en aplicar los principios que Dios nos ha dado en su palabra para caminar en paz, sin importar las circunstancias. 1. Decide que la ansiedad no definirá tu vida. Uno de los mayores problemas con la ansiedad es que muchas personas la aceptan como parte de su identidad. Dicen cosas como: «Siempre he sido una persona ansiosa. Así soy yo. Me preocupo por todo».
La ansiedad es parte de mi vida, nunca cambiaré. Pero Dios no te creó para vivir en ansiedad. La ansiedad no es tu identidad, no es tu destino, no es tu naturaleza como hijo de Dios. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Si Dios no te ha dado un espíritu de temor, entonces no tienes por qué aceptar la ansiedad como parte de ti. Tienes la autoridad en Cristo para vencerla. Pero todo comienza con una decisión. Debes decidir que no vivirás bajo el dominio del miedo. Cada vez que un pensamiento de ansiedad venga a tu mente, en lugar de aceptarlo como normal, recházalo en el nombre de Jesús. No permitas que la ansiedad gobierne tu vida. No permitas que el miedo dicte tus decisiones. Elige creer lo que Dios dice sobre ti, no lo que el enemigo quiere hacerte creer. 2. Mantén tu mente renovada con la verdad de Dios. La victoria sobre la ansiedad no ocurre por accidente. Es el resultado de una mente que ha sido renovada por la palabra de Dios. No se conformen a este siglo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. La ansiedad se alimenta de pensamientos negativos, de preocupaciones sobre el futuro, de suposiciones de lo peor. Si quieres vivir en victoria, debes cambiar tu dieta mental. Deja de llenarte de noticias negativas y de información que alimente el miedo. Llena tu mente con las promesas de Dios. Declara la palabra en voz alta todos los días. Memoriza versículos sobre la paz y la confianza en Dios. Habla con fe, en lugar de repetir pensamientos de preocupación. Cuando la ansiedad intente tomar el control, no luches con tus propias fuerzas, responde con la palabra de Dios. 3. Vive en oración y comunión con Dios. La ansiedad no puede gobernar un corazón que está constantemente conectado con Dios. La oración es el lugar donde nuestra alma encuentra descanso, donde dejamos nuestras cargas y recibimos la paz de Dios. No se preocupen por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7. Cada vez que la ansiedad intente invadir tu mente, detente y ora. No esperes a que la preocupación se haga más grande. En el momento en que un pensamiento de temor aparezca, llévalo inmediatamente a Dios en oración. La clave no es solo orar cuando te sientes ansioso, sino vivir en una comunión constante con Dios. No trates a Dios como un recurso de emergencia, haz de Él tu fuente de paz diaria. 4. Camina en obediencia a Dios. Muchas veces, la ansiedad aumenta cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Cuando sabemos que estamos caminando en su propósito, nuestra fe se fortalece. Pero cuando tomamos decisiones basadas en el miedo, en la duda o en nuestros propios deseos, abrimos la puerta a la inseguridad y a la preocupación. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Proverbios 3:5-6. Si quieres vivir en paz, asegúrate de estar caminando en la dirección correcta. No tomes decisiones apresuradas. No sigas tus emociones sin buscar primero la dirección de Dios. Consulta a Dios en cada paso de tu vida y confía en que Él guiará tus caminos. Alaba a Dios en todo momento. La ansiedad y la alabanza no pueden habitar en el mismo corazón. Cuando decides alabar a Dios en medio de cualquier circunstancia, el miedo pierde su poder sobre ti. Cuando Pablo y Silas estaban en prisión, en lugar de quejarse o desesperarse, comenzaron a cantar y a adorar a Dios. Su alabanza provocó un milagro.
Las puertas de la cárcel se abrieron y sus cadenas se rompieron. A medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16, 25, 26. La alabanza libera, la alabanza rompe cadenas, la alabanza cambia atmósferas. Si sientes que la ansiedad está tomando el control, comienza a adorar a Dios. Pon alabanzas en tu casa, en tu carro, en tu tiempo devocional. Usa la adoración como un arma contra la preocupación. Sé consistente. La victoria requiere perseverancia. Vivir en victoria sobre la ansiedad no es un evento único, es un proceso diario. Requiere persistencia, disciplina y una decisión constante de confiar en Dios. El enemigo intentará hacerte retroceder, intentará sembrar miedo nuevamente en tu corazón. Pero si eres firme en la fe, si te mantienes en la palabra, si perseveras en la oración y la adoración, la ansiedad no podrá vencerte. Por lo tanto, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, 58. Dios te ha llamado a vivir en paz, no en ansiedad. La victoria ya está disponible para ti. La pregunta es, ¿decidirás tomarla? Un nuevo comienzo. En la paz de Dios, llegamos al final de este profundo estudio sobre cómo Jesús nos enseña a sanar la ansiedad. A lo largo de este recorrido, hemos descubierto que la ansiedad no es solo una batalla emocional o mental, sino una guerra espiritual que debe ser combatida con las herramientas que Dios nos ha dado. No se trata de negar que la ansiedad existe, ni de fingir que nunca sentiremos preocupación, sino de aprender a vivir con una confianza inquebrantable en Dios. Se trata de entender que, aunque la ansiedad toque a nuestra puerta, no tiene por qué gobernar nuestra vida. Jesús nos enseñó que la paz no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Este estudio no es solo conocimiento, es una invitación a vivir de una manera diferente. Es una invitación a dejar de luchar con tus propias fuerzas y empezar a descansar en el poder de Dios. Es una invitación a tomar la decisión de no permitir que la ansiedad te defina, sino de adoptar una mentalidad de fe, donde la verdad de Dios tenga más peso que las mentiras del enemigo. Hoy puede ser el comienzo de una nueva temporada en tu vida, una temporada de descanso en la presencia de Dios, una temporada de libertad donde la ansiedad ya no tenga poder sobre ti. Pero todo comienza con una decisión: confiar en Dios por encima de tus emociones, sobre tus miedos y más allá de lo que puedas entender. Oración poderosa para romper la ansiedad y recibir la paz de Dios ahora. Quiero guiarte en una oración. No es una oración mágica ni una fórmula vacía. Es un momento de rendición delante de Dios. Un momento para soltar cada carga y recibir la paz que Jesús prometió. Si quieres recibir esa paz, ora en voz alta con todo tu corazón. Señor Jesús, hoy me presento ante ti con todas mis cargas, con todas mis preocupaciones y con todo aquello que ha robado mi paz. He luchado con la ansiedad, he intentado resolverlo con mis propias fuerzas, pero hoy elijo confiar en ti. Tú dijiste en tu palabra: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Hoy vengo a ti, Señor, porque necesito ese descanso. Hoy elijo dejar mi ansiedad a tus pies. Elijo soltar el miedo, soltar la duda, soltar la preocupación y recibir tu paz.
la paz que sobrepasa todo entendimiento. Rechazo toda mentira del enemigo que me ha hecho creer que la ansiedad es mi identidad. Yo no soy mi miedo, yo no soy mi preocupación. Yo soy hijo de Dios y mi identidad está en Cristo. Hoy decido renovar mi mente con tu verdad. Declaro que mi corazón y mis pensamientos están guardados en ti. Cada vez que la ansiedad intente regresar, recordaré que mi confianza está en el Dios Todopoderoso, que nunca falla y nunca me abandona. Hoy me visto con tu paz, Señor. Me aferro a tu palabra. Confío en tu amor. Y camino con la seguridad de que tú tienes el control de mi vida. Gracias, Padre, porque sé que estás obrando en mí. Gracias porque tu presencia es mi refugio. Gracias porque en ti tengo descanso. En el nombre de Jesús. Amén. Tu próximo paso. Vive en la paz de Dios. Todos los días esta oración es un punto de partida, pero la clave para vivir en paz es hacer de la confianza en Dios un hábito diario. Aquí hay algunos pasos prácticos que debes seguir para asegurarte de que la paz de Dios sea una realidad constante en tu vida. Ora todos los días, no solo cuando la ansiedad aparezca. La oración es tu conexión con la paz de Dios. Llena tu mente con la palabra de Dios. Medita en sus promesas. Memoriza versículos y declara la verdad en voz alta. Alaba a Dios en todo momento. La alabanza cambia el ambiente espiritual y fortalece tu fe. Evita lo que alimenta la ansiedad. Cuida lo que consumes en redes sociales, en las noticias y en tu entorno. Rodéate de personas que fortalezcan tu fe. No enfrentes la batalla solo, busca comunidad cristiana. Entrégale tus cargas a Dios todos los días. No esperes a que la preocupación se acumule. Deja todo en manos de Dios constantemente. Dios quiere que vivas en paz, no una paz temporal, sino una paz inquebrantable que te acompañe en cada área de tu vida. Comparte tu testimonio y declara tu fe si has llegado hasta aquí. Quiero pedirte que hagas algo muy importante. Comenta en este momento una declaración de fe. Escribe en los comentarios: hoy elijo vivir en la paz de Cristo. Esto no es solo una frase, es una declaración pública de que tomas la decisión de confiar en Dios y de caminar en su paz. Y si este mensaje ha bendecido tu vida, compártelo con alguien que necesite escuchar estas palabras. Puede ser la respuesta que otra persona ha estado buscando. Dios ha comenzado algo nuevo en ti hoy. Vívelo, compártelo y aférrate a su paz. La ansiedad no tiene poder sobre tu vida. La victoria ya es tuya en Cristo. Manteniendo la llama encendida. ¿Cómo permanecer en la paz de Dios? Cada día, ahora que has declarado que eliges vivir en la paz de Cristo, el siguiente desafío es mantener esa paz en tu vida diaria. Es fácil sentirnos llenos de fe y descanso después de un estudio como este, pero ¿qué sucede cuando la ansiedad intenta regresar? ¿Cómo podemos asegurarnos de que no volvamos a caer en los mismos patrones de preocupación y miedo? Jesús nos dejó claro que la vida cristiana no es solo un momento de fe, sino un camino diario de entrega y confianza en Dios. No se trata de recibir paz un día y perderla al siguiente, sino de hacer de esa paz un estilo de vida. La buena noticia es que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para mantenernos firmes y caminar en victoria todos los días. Pero la clave está en ser intencionales, en nuestra relación con Él y en aplicar su palabra de manera constante. 1. Protege tu mente. No le des espacio a la ansiedad. La paz no se pierde en un solo instante. Se pierde poco a poco cuando permitimos que la ansiedad vuelva a tomar el control de nuestros pensamientos. Es por eso que la Biblia nos manda a guardar nuestra mente con diligencia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Si no proteges tu mente,
La ansiedad encontrará la manera de infiltrarse nuevamente, pero si decides llenar tu mente con la verdad de Dios, no habrá espacio para el miedo. Aquí hay algunas maneras de proteger tu mente. No te expongas a información innecesaria. No todo lo que ves en las noticias o en redes sociales es necesario para tu vida espiritual. Filtra lo que consumes. Cuida tus pensamientos desde la raíz. Cada vez que notes que un pensamiento de ansiedad intenta entrar, deténlo de inmediato y reemplázalo con la palabra de Dios. No alimentes el miedo. La ansiedad crece cuando le damos demasiado tiempo en nuestra mente. No la medites ni la repitas. Reemplázala con oración y adoración. Dios quiere que tu mente esté firme en Él, pero eso requiere que tomes la decisión diaria de proteger lo que permites entrar en tu corazón. Crea un ambiente de paz en tu vida. La ansiedad se fortalece en ambientes de caos, estrés y distracción. La paz de Dios se fortalece en ambientes donde su presencia es prioritaria. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Si quieres que la paz de Dios permanezca en tu vida, debes crear un entorno que la alimente. Escucha música de adoración en tu hogar. La alabanza no es solo para la iglesia, es una herramienta para mantener la atmósfera de tu vida alineada con Dios. Evita conversaciones que alimenten la preocupación. No te rodees de personas que solo hablan de problemas y miedo. Busca conversaciones que edifiquen tu fe. Dedica tiempo a la oración en tu día a día. No esperes a sentir ansiedad para orar. Haz de la oración tu primer hábito cada mañana. Lee la palabra de Dios diariamente. No hay mejor manera de mantener la paz que alimentar tu espíritu con la verdad. Cuando creas un ambiente donde Dios es el centro, la ansiedad no encontrará espacio para permanecer. Sé persistente. La victoria. Sobre la ansiedad es un proceso diario. Muchos cristianos esperan que la paz llegue de manera automática, pero la Biblia nos dice que debemos pelear la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. 1 Timoteo 6:12. Esto significa que cada día debemos hacer la elección de permanecer en la paz de Dios. No es algo que ocurre de una vez y para siempre. Es una disciplina espiritual que debemos cultivar. Aquí hay algunas formas de mantener tu victoria diaria sobre la ansiedad. Declara en voz alta las promesas de Dios cada mañana. Comienza tu día hablando fe en lugar de preocupación. Rinde tus preocupaciones a Dios constantemente. No esperes a que la ansiedad sea insoportable para orar. Llévale a Dios cada carga, cada día. Practica la gratitud en todo momento. La gratitud destruye la ansiedad. Cuando das gracias, estás eligiendo enfocarte en la fidelidad de Dios en lugar de en los problemas. No te desanimes si la ansiedad intenta volver. La victoria no significa que nunca más sentirás preocupación, sino que ahora sabes cómo enfrentarla con la palabra y con oración. Dios está contigo en este proceso. No estás solo, no estás abandonado, no estás derrotado. Cada día que decides confiar en Dios, es un día en el que la ansiedad pierde su poder sobre tu vida. 4. Usa tu testimonio para ayudar a otros. Dios no solo quiere sanarte de la ansiedad, sino que quiere usarte como un instrumento para sanar a otros. Cada lucha que has enfrentado tiene un propósito mayor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. 1 Corintios 1:3-4. Lo que has aprendido en este estudio no es solo para ti.
Hay muchas personas a tu alrededor que necesitan escuchar lo que Dios ha hecho en tu vida. Hay personas que hoy están luchando con la ansiedad y que necesitan saber que hay esperanza, que hay un Dios que sana y que da paz. Comparte tu testimonio. Habla con otros sobre lo que Dios ha hecho en tu vida. Tu historia puede ser la respuesta que alguien más está esperando. La paz de Dios es tu herencia. Tómala y vívela. Dios no quiere que vivas en ansiedad, miedo o preocupación. Él te ha llamado a vivir en paz. Jesús ya pagó el precio por tu libertad, ya te ha dado las herramientas para vencer, ya te ha mostrado el camino para caminar en su descanso. Lo único que falta es que tú lo creas y lo vivas cada día. Desde hoy, cada vez que la ansiedad intente volver, responde con fe. Cada vez que un pensamiento de preocupación toque tu mente, reemplázalo con una promesa de Dios. Cada día, elige confiar en el Señor por encima de todo. Hoy marca un nuevo comienzo en tu vida. La paz de Dios ya está disponible para ti. Vívela, confíala, compártela. Ahora quiero invitarte a que tomes un último paso de fe. Escribe en los comentarios: la paz de Cristo gobierna mi vida. Esta es una declaración de que hoy has tomado la decisión de vivir bajo la paz de Dios. Es un acto de fe y un recordatorio de que ya no caminas en ansiedad, sino en la confianza de que Dios tiene el control de todo. Y si este mensaje ha tocado tu vida, compártelo con alguien que lo necesite. Dios puede usarte para ser de bendición a otros. Este no es el final. Es el comienzo de una nueva vida en la paz de Dios. Aférrate a ella, vívela y nunca más permitas que la ansiedad tenga poder sobre ti. Dios está contigo, siempre.